Vamos a comenzar variación de parámetros, que es el segundo método que habíamos dicho que vamos a trabajar para encontrar soluciones particulares, ¿no? Entonces, variación de parámetros de forma general, en general, se puede decir que es un método que sirve siempre, aunque lo que habíamos comentado la última vez, la otra vez cuando hablamos, siempre está restringido porque su solución depende de la solución de la homogénea. Y la solución de la homogénea solo sabemos trabajar en caso donde los coeficientes son constantes. ¿Sí? Pero en teoría se puede decir que es general. Entonces, para una ecuación diferencial lineal no homogénea, ¿no? Decíamos que Y es de la forma Y sub C más Y sub P. Decíamos que Y sub C es la solución general de la homogénea, bueno, la solución de la homogénea asociada. ¿Sí? Del cual solo sabemos trabajar, estamos restringidos a coeficientes constantes. Por el momento. Y entonces Y sub P es la solución de la homogénea asociada, de la solución particular de la no homogénea. ¿Sí? En teoría no se tiene ninguna restricción, pero el problema es que Y sub P depende de Y sub C. De Y sub C. Y como mencionamos acá, solo sabemos trabajarla por el momento cuando los coeficientes son constantes. Después de esto vamos a ver ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler, que decíamos a colocar coeficientes variables. Pero por el momento solo podríamos hacer ejercicios con coeficientes constantes. Bueno, ahora sí vamos a mirar la parte del Y sub P. Entonces, en Y sub P lo que vamos a hacer es resolver un sistema de ecuaciones lineales aplicando Kramer y luego hacer algunas integrales. Entonces, en este toca hacer integrales. Bueno, la dinámica es la siguiente. Vamos a empezar trabajándola para segundo orden y luego la vamos a generalizar. Entonces, vamos a empezar con una ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden. En forma general, aquí lo voy a colocar, aquí la teoría se puede aplicar para coeficientes variables o ya sean constantes, como sea. Listo. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Lo primero que vamos a hacer de esta ecuación es volverla más simple. Vamos a dividir por a sus dos. Entonces, dividiendo por a sus dos. Esto se puede escribir de la forma y' más a su 1 sobre a sus 2. Eso simplemente lo voy a anotar aquí como px. Más a su 0 sobre a sus 2. Eso lo voy a anotar aquí como qx. Igual a g sobre a sus 2. Eso lo voy a anotar como un fx. Listo.
Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Ah, bueno, aquí es importante reseñar quién es el F, ¿no? Entonces, este señor, ¿de dónde salió? Pues este señor es G de X dividido por el coeficiente principal. Ese sí lo necesitamos. Bueno, ese es el importante. Los otros son términos ahí. A su 1 sobre a su 2, a su 0 sobre a su 2. Listo. Y ahí es donde vamos a trabajar. Vamos a trabajar con esa ecuación. Esa ecuación la podíamos, bueno, la primera la podíamos bautizar como ecuación 1 y la otra ecuación 2. Vamos a trabajar es con la ecuación 2. ¿Sí? Entonces, para poder aplicar el método, usted lo primero que necesita es solucionar la homogénea asociada. Entonces, primero, A y sub C. ¿Sí? Y ahí es donde está el inconveniente. Entonces, ¿cuándo podemos solucionar nosotros y sub C? Bueno, por el momento la podemos solucionar si los coeficientes son constantes. Ahí viene la restricción. Bueno, ahí está la restricción. Bueno, supongamos que ya salió. Entonces, como es de orden 2, pues necesitamos dos soluciones particulares linealmente independientes, las combinamos y tenemos la solución. Entonces nos quedaría algo de la forma C sub 1 y sub 1 más C sub 2 y sub 2. Listo. En teoría se solucionó. Ahora, para hallar el y sub p, que sería la segunda parte, lo que vamos a hacer es una copia de estructura. Vamos a copiar la estructura que tiene y sub c. Bueno, vamos a hacer algo similar, no vamos a hacer una copia exacta. Entonces, lo segundo es para hallar el y sub p. Y lo que vamos a decir, entonces nos vamos a valer de las dos soluciones particulares que encontramos de la ecuación 2. Bueno, aquí aguanta escribir que y sub 1 y y sub 2 son soluciones de 2, ¿no? Eso lo vamos a tener en cuenta. Si son soluciones, tenga presente que aquí si escribo y sub 1, y sub 1, y sub 1, eso nos tiene que dar 0, porque son soluciones de la homogénea asociada. Y lo mismo con y sub 2. Se reemplaza acá y sub 2, y sub 2, y sub 2, nos tiene que dar 0. Bueno, eso lo vamos a tener en cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es, a partir de y sub 1 y y sub 2, vamos a escribir esta combinación, pero en vez de colocarle aquí constantes o parámetros, vamos a colocarle variables. Aquí vamos a llamar u sub 1 y aquí la vamos a llamar u sub 2. Esa sería la estructura del y sub c, del y sub p. Entonces, y sub p va a ser igual a u sub 1 y sub 1 más u sub 2 y sub 2. Y entonces ahora la pregunta que surge es, ¿quién es u sub 1 y quién es u sub 2? Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es buscar un sistema de 2 por 2 para encontrar u sub 1 y u sub 2, que son funciones que dependen de x. Entonces vamos a tener un sistema con variable. Y los sistemas con variables se solucionan. Entonces aquí vamos a armar un sistema de 2 por 2 variable. Bueno, voy a colocar mejor sistema variable. De 2 por 2, cuya solución depende de Kramer. Se soluciona por Kramer. Esa es la dinámica.
Bueno, entonces vamos a montar el sistema. ¿Cómo vamos a montar el sistema? Pues si este señor en realidad es solución, a reemplazarlo en 2, se debe cumplir que es igual a f. Entonces vamos a reemplazar y sub p en la ecuación 2. Y para reemplazarlo necesitamos llegar a la segunda derivada. Entonces, escribo primero. Tenemos que y sub p es de la forma u sub 1 y sub 1 más u sub 2 y sub 2. Y este señor necesitamos derivarlo. Necesitamos llegar a la segunda derivada. Primera derivada, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la suma de dos productos. Que sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ese es el primer producto. Y ahora el segundo producto, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bueno, entonces el producto cuando uno lo deriva, pues se duplica, ¿no? En tamaño. Entonces teníamos dos productos, ahora tenemos 4. Si volvemos a derivar, vamos a tener 8 productos. Y eso tiende a aumentar, ¿no? Aquí es solo orden 2, pero piensen en una ecuación de orden 5. Entonces, eso tiende a ser muy, muy grande. Aquí vamos a colocar un supuesto y es donde van a hacer la primera ecuación que vamos a armar del sistema de 2×2. Vamos a tomar los valores, que voy a subrayar, los que tienen el prima con la u. Y vamos a suponer que esa suma nos da 0. Entonces, supongamos que le voy a invertir el orden. Y sub 1 por u sub 1 prima más y sub 2 por u sub 2 prima es igual a 0. ¿Sí? Esa suposición que estamos colocando va a ser la primera ecuación. Ahora mejor la anoto con un cuadradito. Primera ecuación. Y entonces ahora solo nos falta una ecuación para formar el sistema de 2×2. Bueno, entonces si suponemos que esa suma nos da 0, entonces esta parte se anula y la primera derivada nos queda más cortica. Vuelve a ser simplemente una suma de dos productos. Entonces nos quedaría u sub 1 y sub 1 prima más u sub 2 y sub 2 prima. ¿Sí? Necesitamos la segunda derivada para poder reemplazar. Entonces, segunda derivada, nuevamente tenemos un producto, lo cual se va a duplicar y vamos a tener 4 términos. Entonces, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y hacemos lo mismo para el segundo producto. ¿Sí? Aquí no vamos a suponer nada, aquí simplemente vamos a reemplazar en la ecuación. Ahora, reemplazando, ¿sí? Les recuerdo cuál es la ecuación. Y2' más P de XY' más Q de XY igual a Fx. Entonces, reemplazando nos quedaría segunda derivada. Bueno, nos queda ese término todo largo que está por ahí. U sub 1' y sub 1' más u sub 1 y sub 1 2' más u sub 2' y sub 2' más u sub 2 y sub 2'. ¿Sí? Esa es la segunda derivada. Más P de X veces la primera derivada, que sería u sub 1 y sub 1' más u sub 2 y sub 2'. ¿Sí? Como está muy largo, toca abajo. Más Q de X que multiplica a Y sub 1, a Y sub P. Y Y sub P es U sub 1 Y sub 1 más U sub 2 Y sub 2. Y en teoría, esto nos tiene que dar Fx. ¿Sí? Ahora sí vamos a utilizar el hecho de que Y sub 1 y Y sub 2 son soluciones de la ecuación 2.
Bueno, de la ecuación homogénea, ¿no? Entonces repito, si reemplazo aquí y sub 1, y sub 1, y sub 1, esta combinación tiene que dar 0. Y si reemplazo y sub 2, y sub 2, y sub 2, también tienen que dar 0, porque son las soluciones de la homogénea asociada. Entonces vamos a buscar esta estructura con y sub 1 y con y sub 2. Que aparezca y sub 1' más y sub 1 2' más y sub 1 por P más y sub 1 por Q. Y eso se anula, vale 0. Y hacemos lo mismo con y sub 2. Vamos a buscar esas estructuras que están acá. Aquí vienen a aparecer. Entonces, con y sub 1, aquí aparece la segunda derivada de y sub 1. Por aquí aparece y sub 1' multiplicado por P. Y aquí aparece y sub 1 multiplicado por Q. ¿Sí? En esos términos, hay alguien que está ahí agregado, el U sub 1. Ese U sub 1 lo podríamos sacar como factor común. Entonces nos quedaría U sub 1 que multiplica a y sub 1 2' más P de X y sub 1 más Q de X y sub 1. Bueno, y toda esa partecita vale 0. ¿Sí? Eso es porque y sub 1 es solución de la homogénea. Y hacemos lo mismo con y sub 2. Vamos a buscar los términos en donde la podemos colocar en y sub 2. Necesitamos y sub 2'. 2' que diga y sub 2' multiplicado por P. Y y sub 2 multiplicado por Q. Ahí aparecen. En esos tres términos hay un factor común que sería el U sub 2. Le vamos a sacar U sub 2 que multiplica a y sub 2 2' más P de X y sub 2' más Q de X y sub 2. Y nuevamente toda esta parte vale 0, ¿no? Dado que y sub 2 es solución de la homogénea asociada. ¿Qué nos quedó? Vamos a mirar qué nos quedó por ahí. Términos que no se cancelaron. Hay poquitos. Los voy a chulear. Solo hay dos términos que no se cancelaron. Y entonces nos quedó, bueno, voy a invertir el orden. Y sub 1', U sub 1', más y sub 2', U sub 2'. Y esto nos tiene que dar fx. Este señor es la ecuación 2. Con eso vamos a montar un sistema. Con 1 y 2. Entonces, de 1 y 2 tenemos el siguiente sistema. Esto nos quedó de la forma y sub 1, U sub 1', más y sub 2, U sub 2', igual a 0. Esa es la ecuación 1. Y la ecuación 2 es y sub 1', U sub 1', más y sub 2', U sub 2', igual a fx. Sistema de 2 por 2. Aquí no vamos a encontrar U sub 1 y U sub 2, pero es un sistema en donde las incógnitas serían las derivadas de U sub 1 y U sub 2. Nos sirve. Si escribo esto de forma matricial, tendríamos lo siguiente. Incógnitas U sub 1', U sub 2'. Primera ecuación, primera fila. Esto es y sub 1, y sub 2 igualado a 0. Y la otra sería y sub 1', y sub 2' igual a f de x. ¿Sí? El f es importante, por eso lo resalté arriba. Listo. Sistema de 2 por 2 y un sistema que es variable porque depende de y sub 1 y y sub 2, que son funciones que dependen de x. Entonces acá hay pura letra. Y cuando usted tiene un sistema que hay letras, pues uno lo tiende a resolver por Cramer. Entonces, este sistema se resuelve por Cramer. ¿Sí? Esta es la matriz de coeficientes. Si nota, la matriz de coeficientes es simplemente el browskiano entre y sub 1 y y sub 2. ¿Sí? Entonces toca hallar el browskiano de ese señor.
Bueno, voy a escribirlo mejor de esta forma. Esta es la matriz de coeficientes, que uno la suele llamar A. Y este es el vector de término independiente, el B. ¿Sí? ¿Qué hace uno para aplicar Cramer? Primero, saca el determinante A. Y el determinante A, pues es el browskiano entre y sub 1 y y sub 2. Aquí simplemente lo voy a anotar como W, browskiano. Y en Cramer, recordemos el método de Cramer, que es tomar de la matriz de coeficientes y ir intercambiando las columnas por el vector B. Entonces toca sacar un determinante de algo que uno llama, bueno, la matriz A sub 1. ¿Sí? Aquí simplemente voy a sacar el determinante de ese señor y ya que el determinante A lo estoy denotando con W, pues el determinante A sub 1 lo voy a anotar con W sub 1. Entonces, ¿quién es W sub 1? El determinante de 0, fx, y sub 2, y sub 2'. Y W sub 2 va a ser, pues ahora reemplazamos la segunda columna por este señor. Y nos quedaría y sub 1, y sub 1', 0, fx. Listo. Y según el método de Cramer, tenemos que la primera incógnita, que sería U sub 1', es igual a W sub 1 sobre W. ¿Sí? De ahí tenemos la derivada de U sub 1. Yo quiero conocer U sub 1, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues integrar. Entonces, ¿quién es U sub 1? La integral de W sub 1 sobre W. Y según el método de Cramer, la segunda incógnita es W sub 2 sobre W. Es decir, que U sub 2, ¿quién es? La integral. Ahí está el método. Con eso encontramos U sub 1, sub 2, reemplazamos en Y sub P y ya tenemos la solución particular de la no homogénea. Eso es para un sistema para una ecuación de 2×2. ¿Sí? Vamos a colocar un ejemplo y ahorita lo generalizamos. Ejemplo. Bueno. Nos podrían dar la siguiente ecuación, por ejemplo. 4y' más 36y igual a cosecante de 3x. Bueno, entonces para iniciar, pues ¿qué necesitamos? Una ecuación de coeficientes constantes. ¿Sí? Y en este caso está igualada a cosecante. O sea, esta ecuación por coeficientes indeterminados no podríamos, por la función g. ¿Sí? Este señor no es ni seno, ni coseno, ni una combinación por suma o multiplicación. Se puede decir, bueno, cosecante es 1 sobre seno. Pero ahí tendríamos 1 sobre seno. Esto es una división, esto es multiplicación. Entonces, por coeficientes indeterminados no se puede. Vale la pena resaltarlo. Por este señor. Pero sí se puede por variación. Bueno, en teoría siempre se puede por variación. Entonces, vamos a resolverla. Aquí, solución. Entonces, primero, resolvemos la homogénea asociada. En este caso sería 4y' más 36y igual a 0. ¿Qué tenemos? Una ecuación diferencial lineal homogénea, coeficientes constantes.
Entonces, por ser de coeficientes constantes, la podemos solucionar nosotros. Nos vamos a la ecuación auxiliar. Nos quedaría 4, segunda derivada, m al cuadrado. Acá un error típico que me escriben que es 36m. No. Segunda derivada, m al cuadrado. Primera derivada, m. No hay primera derivada. Sin derivar, sin m. Este señor no lleva la m. Listo. Esto está fácil. Este puede simplemente despejar la m. M es igual, el 36 pasa a negativo. Se divide en 4, eso nos quedaría menos 9. Y sacamos raíz y nos queda entonces que m es igual a más o menos la raíz de menos 9, que es 3i. Nos dieron soluciones complejas. Identificamos alfa, que en este caso sería 0. Identificamos beta, que en este caso sería 3. Por lo tanto, las soluciones particulares son de la forma e a la alfa x coseno de beta x. Es decir, nos da coseno de 3x. Y su acompañante, pues es lo mismo, pero con seno, ¿no? Combinamos y ya tenemos la solución general de la homogénea social. Digo general porque el coeficiente principal es una constante que nunca va a ser 0, entonces tiene condiciones óptimas para hablar de solución general. Listo, el Y sub C. Es la parte fácil siempre de los ejercicios, siempre y cuando los coeficientes sean constantes. Bueno, ya conociendo Y sub C, entonces ahora sí nos vamos para Y sub P. Entonces, ¿quién es Y sub P? Pues Y sub P tiene una estructura similar. Esto es U sub 1 coseno de 3x más U sub 2 seno de 3x. ¿Sí? Vamos a hacer todo el proceso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos cómo son las ecuaciones. Bueno, mejor dicho, ya sabemos que con Y sub 1 y Y sub 2 vamos a armar este sistema para solucionar. Entonces, vamos a pasar de una vez a la matriz o al sistema escrito en forma matricial. Desde acá vamos a armar un sistema en donde las incógnitas son las derivadas de U sub 1 y U sub 2. Te voy a escribir U sub 1', U sub 2'. Y aquí escribimos, y abajo escribimos la matriz, formada por Y sub 1 y Y sub 2. Entonces escribiríamos coseno de 3x, seno de 3x, Y sub 1 y Y sub 2. Y abajo sus derivadas, menos 3, seno de 3x, 3, coseno de 3x. Igual, la primera a 0 y la segunda a f. Error común. Dicen que f es este señor. Se olvida que es este señor dividido por el coeficiente principal. Es un cuarto de cosecante de 3x. Listo. Y ahora toca calcular 3 determinantes. El primero es el browskiano. Bueno, aquí como para que sea más didáctico voy a colocar esta partecita de otro color. Listo. Entonces, lo primero es el browskiano. Determinante de Y sub 1, Y sub 2 y sus derivadas. Determinante 2 por 2. Bueno, los de 2 por 2 no tienen pierde, ¿no? Producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal colateral. Eso nos quedaría 3 coseno al cuadrado de 3x menos este producto que por ser negativo, entonces acá nos queda positivo. 3
seno al cuadrado de 3x. Bueno, aquí uno podría sacar el 3 y nos quedaría coseno al cuadrado más seno al cuadrado, lo cual es 1. O sea que simplemente nos da 3. Listo. Ahí está el browskiano. Ahora vamos a hallar W sub 1, que es reemplace la primera columna por este señor. Entonces nos quedaría en la primera columna 0 y un cuarto de cosecante de 3x. Y la segunda sí la dejamos normalita. ¿Sí? Nuevamente determinante 2 por 2, diagonal principal 0, menos diagonal colateral. Recuerden que cosecante es 1 sobre seno. O sea que este producto da 1. Bueno, da un cuarto en realidad. Esto nos quedaría 0 menos un cuarto. Es decir, menos un cuarto. Y ahora W sub 2. Dejamos la primera columna igual y reemplazamos la segunda por este señor. Bueno, esto nos queda un cuarto de coseno por cosecante, o sea, de coseno sobre seno. Eso es cotangente, ¿no? Menos el producto de la diagonal colateral, que sería 0. Se lo podemos borrar de una vez. Listo. Ya tenemos los 3 determinantes. Ya con eso podemos encontrar las incógnitas. Entonces nos quedaría que la primera incógnita es W sub 1 sobre W. Es decir, menos un cuarto sobre 3. Oiga, se quedó muy fácil. Esto es menos un doceavo. ¿Y aquí qué hacemos? Integramos. Entonces, ¿quién es U sub 1? La integral de menos un doceavo. O sea que U sub 1 es menos un doceavo x. Listo, la primera función. Y ahora, U sub 2 prima. W sub 2 sobre W. Eso sería un cuarto de cotangente de 3x sobre W. O sea, esto nos da un doceavo de cotangente. Y ahora lo que necesitamos es integrar. Integral de cotangente. Eso es logaritmo natural del valor absoluto de seno, ¿no? Si no estoy mal. Sí, porque la derivada de ese logaritmo es un cociente donde abajo sería seno y arriba sería coseno, que es la derivada. Coseno sobre seno es cotangente. Bueno. Y la interna, que es 3, pasaría aquí a dividir el 2, a multiplicar el 12, que nos quedaría 1 sobre 36. Esto es todo, facilito las integrales. Y ya con eso podemos escribir el Y sub P. Les repito, estructura de Y sub P, U sub 1 Y sub 1 más U sub 2 Y sub 2. Ya tenemos U sub 1 menos un doceavo x que multiplica a Y sub 1, que era coseno de 3x, más U sub 2, que es un 36avos
del logaritmo natural del valor absoluto de seno que multiplica a seno de 3x. Es simplemente, ahora hacemos la suma de las dos soluciones y tenemos la solución a nuestro ejercicio. Entonces esto nos da c sub 1 coseno de 3x más c sub 2 seno de 3x, ese es y sub p, y sumamos lo que acabamos de escribir ahí, que es menos un doceavo de x coseno de 3x más un 36avo del logaritmo natural del valor absoluto de seno de 3x por seno, no voy a alcanzar el espacio, y ahí está la solución. ¿Sí? Entonces, para orden 2, bastante trabajable. Siempre orden 2 es trabajable, ¿no? El problema es cuando sea orden superior. Imagine que usted tenga una de orden 5. Y usted tiene que resolver un sistema de 5 por 5. Aplicando Kramer, que entonces serían 6 determinantes de 5 por 5. Y luego hacer 5 integrales. Eso ya es larguito un ejercicio de esos. Bueno, esto es para orden 2, ¿no? Falta generalizar la fórmula. Vamos a buscar la fórmula general. General. Bueno, la fórmula general es simplemente pues generalizar los pasos que hicimos. Entonces, ¿qué es lo primero? Primero, bueno, para una de orden, toca escribirla aquí, de orden n, ¿no? Usted tiene algo de la forma a sub nx, n décima derivada de y, a sub n menos 1x, derivada n menos 1, así sucesivamente, a sub 1x, y', a sub 0xy, igual a fx, a gx que diga. Bueno. Lo primero que uno hace es resolver la homogénea asociada. ¿Sí? Y en ese caso, pues nuevamente estamos limitados a que sea de coeficientes constantes. Listo. Entonces, supongamos que se resolvió. Y como es de orden n, necesitamos n soluciones particulares linealmente independientes y hacemos la combinación. Entonces nos quedaría de la forma c sub 1 y sub 1, más c sub 2 y sub 2, más puntos suspensivos c sub n y sub n. Listo. En teoría se resolvió. Y lo segundo es encontrar el y sub p, ¿no? Lo primero que se hizo fue para el y sub c. Ahora nos vamos para el y sub p. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una copia de y sub c. Tomamos aquí los parámetros, el c sub 1, el c sub 2 y el c sub n, y lo reemplazamos por u sub 1, u sub 2 hasta u sub n.
¿sí? Entonces, la solución particular depende de y sub 1, y sub 2 hasta y sub n. Nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a formar un sistema de n por n. Aquí nuevamente la pregunta es, ¿quiénes son u sub 1, u sub 2 hasta u sub n? ¿Cómo se resuelve? Pues formando un sistema de n por n. Que se soluciona aplicando Kramer. ¿Sí? Pero en ese sistema lo que vamos a encontrar no son los u, vamos a encontrar son los u'. Entonces al final toca integrar. Bueno, entonces, en teoría, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar a este señor para formar el sistema, tome y sub p y reemplácelo en la ecuación. ¿Sí? Aunque esta ecuación debería estar escrita, lo primero que deberíamos haber hecho es tomar a este señor simplemente para que quede más simple, ¿no? Tomar el a sub nx y dividir todo por a sub n. ¿Sí? Vamos a hacer eso por acá. Esta es la primera ecuación, es 1. Y vamos a hacer la ecuación 2, que es con la que vamos a trabajar. Entonces, dividiendo 1 por a sub n de x, nos quedaría algo de la forma yn más a sub n menos 1 sobre a sub n. Eso lo podríamos llamar, voy a llamar simplemente un p sub 1 de x. Aquí este sería un... Ah, pero no me sirve un p sub 1, me sirve un p sub n menos 1. Y acá un p sub 1, y' más un p sub 0, y. Y al otro lado nos quedaría un fx. Ese señor sí es importante. ¿Quién es fx? Pues es g sobre a sub n. Porque ese señor aparece en la ecuación. Bueno. Y entonces la dinámica es reemplazar y sub p en la nueva ecuación que la vamos a llamar 2. Entonces debemos reemplazar y sub p en 2. Y para reemplazar en 2 toca derivar n veces. Entonces vamos a comenzar. Bueno, primero quiero escribir el y sub p. U sub 1, y sub 1, más u sub 2, y sub 2, más puntos suspensivos, u sub n, y sub n. Primera derivada. ¿Qué hace la primera derivada? Duplica toda la estructura. Nos quedaría derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Primer producto. Hacemos lo mismo con el segundo. Bueno, y hacemos lo mismo con todos, hasta llegar al último. Entonces se duplicó la estructura. Y si sigue uno derivando, pues se sigue duplicando. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en primer orden. Vamos a suponer que algunas son ceros. Entonces, supongamos que todo lo que todo lo que viene con el u', vale 0, la suma. Entonces, vamos a suponer que u sub 1, y sub 1, más u sub 2, y sub 2, más puntos suspensivos, u sub n, y sub n, es igual a 0. Y aquí nace la primera ecuación del sistema. ¿Sí? ¿Cuántas ecuaciones necesitamos? N. Ahora, ¿qué se hace? Pues con las resultantes, ¿sí? Las voy a escribir por acá. ¿Qué nos quedó?
nos quedó U sub 1 Y sub 1'. Entonces con las resultantes vamos a seguir derivando. Pero cada vez que derivemos, ese señor tiende a duplicarse. Entonces en cada derivada hay que colocarle un supuesto. ¿Sí? Y vamos a hacer aquí la segunda derivada. Entonces, segunda derivada, eso nos quedaría derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Listo. Y hacemos lo mismo para los siguientes productos. ¿Sí? Entonces se duplicó. ¿Qué hacemos? Tomamos todos los que tenga el U' y suponemos que es igual a 0. Entonces, aquí vuelve a quedar una ecuación donde aparecen los U'. Esta sería la ecuación 2. Bueno, entonces en cada derivada vamos a tomar los U' y vamos a hacer que esa combinación sea igual a 0. Entonces continuamos derivando, ¿sí? Y en cada derivada suponemos que los términos con U', bueno, que la suma de los términos con U' es igual a 0. Y ahí se empieza a montar todo el sistema, ¿sí? En la única que no suponemos que es igual a 0 es en la final. Esa es la que vamos a igualar o la que vamos a, bueno, vamos a reemplazar todo y teniendo en cuenta que Y sub 1, Y sub 2 hasta Y sub n son soluciones de la homogénea asociada, la ecuación se va a reducir. ¿Sí? Aquí uno deriva, aquí uno llega hasta la enésima derivada, ¿no? Esa sí queda el doble. Entonces aquí vamos a llegar a un Y sub p enésimo. ¿Cómo quedaría el enésimo? Mirando la secuencia, nos quedaría algo de esta forma. No.
Bueno, esa sería la última. Esa es la única que uno no supone que, bueno, es que en realidad, no hay U'. Bueno, U sí hay U', derivadas de U. Pero esa es la única que uno no supone que es igual a cero. Entonces, simplemente usted toma todas las derivadas y las reemplaza en la ecuación, ¿sí? Y hacemos lo mismo que hicimos ahorita. Entonces, todo lo que tenga y sub 1, todo lo que tenga y sub 2, hay muchos términos que se eliminan. Entonces, al reemplazar, en 2 se obtiene, entonces, al final, ¿qué nos va a quedar? Al final, casi todo se elimina y simplemente nos va a quedar la última ecuación. Entonces, ¿cómo es la última ecuación? Pues viene con los primas, pues 1', multiplicado por la derivada de y sub 1, derivada n menos 1, más u sub 2' por la derivada n menos 1 de y sub 2, más puntos suspensivos, u sub n' por la derivada n menos 1 de n, de y sub n. Y eso nos da f de x. De resto, todas están igualadas a 0. ¿Sí? Y aquí usted monta su sistema. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? U sub 1', U sub 2', hasta U sub n'. ¿Sí? Primera ecuación, eso nos quedaría y sub 1, y sub 2, hasta y sub n. Segunda ecuación, bueno, igual a 0. Segunda ecuación, las derivadas. Igual a 0. Y así sucesivamente hasta la última, que sería y sub 1, derivada n menos 1, y sub 2, derivada n menos 1, hasta y sub n, derivada n menos 1, y esa es la única que está igual al f. Este es nuestro sistema. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la matriz de coeficientes y aquí tenemos el término E. ¿Cómo se soluciona? Pues Kramer. Entonces, por Kramer, voy a escribir simplemente la fórmula general. Bueno, por Kramer tendríamos que la incógnita U sub K' es simplemente W sub K sobre W. ¿Dónde? ¿Quién es cada término? Bueno, W, pues simplemente es el browskiano de y sub 1, y sub 2, hasta y sub n. Y el W sub K es el determinante de la matriz que se obtiene al sustituir la k-ésima columna de A por B. Y por último, ¿qué se hace? Pues se integra. ¿Sí? Entonces, ¿quién es U sub K? Pues U sub K simplemente es la integral de W sub K sobre U, sobre W. Entonces, dinámica, haga n integrales. Esa sería la general. ¿Sí? Hagamos un ejemplo. Hagamos una de tercer orden. ¿Sí? Para no abusar, porque si hacemos orden por ahí orden 4, orden 5, eso se vuelve muy poco práctico.
Hagamos un ejemplito. Disculpe, profe, y siempre se toma esto U' como cero, ¿cierto? ¿O hay O prima alguna como excepción? aquí cuando estamos Sí, montando, sí, señor. no, siempre toma como cero. Ah, vale, profe. Gracias. Esto es, en ecuaciones diferenciales, a veces cuando uno resuelve las ecuaciones hay que colocar algunos supuestos. ¿Sí? Y en realidad ese supuesto no es tan descabellado. Si fuéramos arrancados desde primer orden, o sea, hacer un proceso completo, primer orden, segundo orden y luego general, en primer orden se ve que el y sub 1 por el y sub 1 por el u sub 1 prima nos tiene que dar cero. Desde ahí donde viene ese supuesto. Vale, profe. Gracias. ¿Sí? Y hay algunas ecuaciones que sí hay que colocar supuestos ya de la imaginación de la persona que creó la ecuación. Entonces, alguien lleva mucho tiempo trabajando en una ecuación y uno dice, oiga, esta ecuación la podría resolver si suponemos tal cosa. Claro que cuando uno supone, pues en realidad está haciendo restricciones. Y cuando uno hace restricciones, pues hay muchos ejercicios que usted no va a poder ser capaz de resolver, ¿no? Porque al final, ¿qué le va a quedar? Una integral. ¿Y cómo se hace esa integral? Pues posiblemente no la podamos hacer por colocar supuestos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer una de orden 3 que tengo por acá. Esta de orden 3 se puede trabajar de dos formas. Aguanta para analizar un poquito. La ecuación es resolver tercera derivada de y más primera derivada de y igual a tangente. ¿Sí? La podemos resolver porque es de coeficientes constantes. No se puede por coeficientes indeterminados porque está igualada a tangente. Me dice, pero tangente es seno sobre coseno. Sí, es seno sobre coseno. Si fuera seno por coseno, entonces sí podríamos por coeficientes indeterminados. Entonces, quiero escribir acá, ¿no? Coeficientes, no se puede por coeficientes indeterminados. ¿Quién daña todo? Tangente. ¿Sí? Si uno tiene la opción de un ejercicio que se pueda por ambos métodos, yo me quedo por coeficientes indeterminados. Me parece más trabajable. Entonces, tangente daña todo. Bueno, analicemos qué es lo que vamos a hacer acá en este ejercicio. Voy a hacer un análisis antes de empezar. Aquí vamos a aplicar, pues, variación de parámetros, ¿no? Pensando en variación de parámetros, ¿qué tenemos? Tenemos una ecuación de tercer orden. Entonces, como es de orden 3, ¿qué implica esto? Implica que necesitamos resolver un sistema de 3×3, ¿no? Aplicando Kramer, en donde vamos a obtener 4 determinantes de 3×3. De 3×3. Bueno, 4 determinantes de 3×3 en presencialidad, eso es trabajito, ¿no? En virtualidad es fácil. Se mete eso a la calculadora y la calculadora le saca el determinante. Además, usted mete el sistema y la calculadora le dice la solución, porque usted la mete en una calculadora online, la calculadora le va a decir, bueno, ¿cómo quiere que lo resuelva? Gauss, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, Kramer. Dice, no, Kramer. Y la calculadora lo hace. Entonces, en virtualidad es muy fácil. En presencialidad, eso ya es para pensarlo. Y después de hacer esos 4 determinantes de 3×3, usted tiene que hacer
3 integrales. ¿Sí? Eso es para aplicar variación de parámetros, ¿no? Uno dice, bueno, tiene trabajito. Bueno, podríamos hacer lo siguiente para este ejercicio. A este ejercicio le podríamos aplicar primero reducción de orden. ¿Sí? Aplicar reducción de orden puede hacer que el ejercicio sea más fácil o que usted pierda el tiempo en realidad. Porque si usted le aplica reducción de orden, aquí sería U igual a Y'. Y entonces la ecuación se transforma en U2' más U igual a tangente. ¿Sí? Aquí al final, pues la solución le va a quedar de la forma U sub C más U sub P. ¿Sí? Pero lo que hay que tener en cuenta es que entonces acá ahora tenemos una ecuación de segundo orden. ¿Sí? Pensando en el U sub P, ¿qué hay que hacer? U sub P sería por variación de parámetros. Y si usted le aplica variación de parámetros a una de segundo orden, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer un sistema de 2×2. ¿Sí? Donde hay que sacar 3 determinantes para hacer el Cramer de 2×2. Y luego, ¿qué tiene que hacer? 2 integrales. ¿Sí? Entonces, por tamaño, en las matrices, uno dice, oiga, por aquí sería ideal. Hasta aquí todo bien, no hay problema. Uno dice, todo está muy bonito. Pero tenga en cuenta que ese U en realidad es Y'. O sea que el ejercicio todavía no ha acabado, ¿no? ¿Qué le faltaría? Eso ya le quedó de variables separables. Y al final tiene que integrar. Entonces, ¿quién es Y? Y es la integral de U sub C más U sub P. Y aquí es donde todo se puede complicar. Aquí es donde de pronto usted perdió el tiempo haciendo todo porque qué tal esta integral no se pueda. Entonces aquí todo depende si se puede hacer la integral. ¿Sí? Si no se puede hacer esa integral, usted perdió el tiempo. Entonces usted trata de tomar un atajo y no le resultó. Entonces, ¿cómo sabe uno si le funciona o no le funciona? No se sabe, simplemente pues usted mira si se arriesga o no se arriesga. ¿Sí? Entonces aquí el problema es que no se puede integrar. Puede haber problema. Si no podemos integrar. ¿Sí? Cuando digo que no podemos integrar es porque buscamos cómo hacer esa integral y ni idea. Aunque en la virtualidad es fácil, ¿no? Le dice una calculadora, oiga, calculadora, hágame esa integral, ¿no? Aunque una calculadora le puede sacar a uno unas funciones todas raras que uno ni conoce. Bueno, ese es un riesgo. Obviamente este ejercicio yo lo he hecho por las dos formas. ¿Por dónde sale más corto? En realidad me parece lo mismo, ¿no? No le veo mayor diferencia. O sea, si usted se da por reducción de orden, usted aquí ahorra algo de tiempo. Pero el tiempo que usted se ahorra acá, lo pierde aquí.
Le sale una cosa por otra. Quiero aplicarle, vamos a hacerlo por reducción. Vamos a irnos por las matrices pequeñas. Le vamos a aplicar por reducción. Bueno, entonces, ecuación. Tercera derivada de y, primera derivada de y, igual a tangente de x. Y'. Por lo tanto, ahora nos queda U2' más U igual a tangente. Ahorita nos toca cambiar la letra, ¿no? Porque ahorita en la teoría estamos trabajando con U1 y U2. Podríamos cambiarla o seguir trabajando. De todas formas son subíndices. Tienen subíndices, hace que sean diferentes. Bueno, entonces acá lo primero es encontrar el U sub C. Entonces acá nos quedaría. Por este lado también nos ahorramos algo de tiempo, ¿no? La ecuación es U2' más U igual a 0. Antes era una ecuación de grado 3. Bueno, pensando en la ecuación auxiliar. Antes era una ecuación de grado 3, ahora es una ecuación de grado 2. Esto es m al cuadrado más 1 igual a 0. Donde las raíces son más o menos la raíz de menos 1, es decir, más o menos sí. En este caso, alfa vale 0 y beta vale 1. O sea que la primera solución sería e a la 0x coseno de beta x. Es decir, esto es coseno x. Y la segunda es lo mismo, pero con seno. Así nos toca cambiar la letra, porque U1 y U2 quedó para esta partecita. Por lo tanto, ya tenemos las dos soluciones particulares, ¿no? Por lo tanto, nos queda que U sub C es igual a C sub 1 coseno X más C sub 2 seno X. Listo. Ahora vamos a encontrar el U sub P. Y hacemos una copia de estructura. Entonces, ¿quién es U sub P? Es coseno de X, seno de X, multiplicados. Sí, no puedo utilizar los mismos sub porque uno se puede confundir. Tomemos otra letra. V. V sub 1, V sub 2. La dinámica es encontrar V sub 1 y V sub 2. En este caso, vamos a solucionar un sistema donde vamos a encontrar las derivadas de esos señores. ¿Sí? Oiga, explicamos la teoría para orden superior y al final seguimos trabajando con segundo orden, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno. Ahí se pierde la gracia porque la idea era recordar el determinante de 3 por 3 y bueno, de todas formas ustedes repasan cómo se saca un determinante de 3 por 3, ¿no? Recuerden que se puede hacer un poquito de reducción, llevarla de pronto a triangular para que quede más fácil. Bueno, aquí nos quedaría coseno x, seno x igual a 0. Y aquí las derivadas, derivada de coseno, menos seno, derivada de seno, coseno, igual a f. Este aquí no es nuestro f. F es tangente dividido por a por 1, tangente. Obviamente, como esto es puro ejercicio así de libro, sale fácil. Bueno, acá tenemos a A, aquí tenemos a B. El determinante A es simplemente el browskiano. Determinante de esta matriz de 2 por 2, diagonal principal, coseno al cuadrado menos producto de la diagonal colateral, menos seno al cuadrado. La que nos queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Es decir, 1. W sub 1
seno tangente X, 0 tangente X, seno X, coseno X. Diagonal principal, 0. Menos diagonal colateral. Esto es tangente seno sobre coseno por seno. Bueno, no me cancela nada. Voy a dejar escrito en un momento como tangente X por seno X. Listo. Y W sub 2 es, ahora reemplazamos en la segunda columna. Nos queda coseno por tangente. Eso sí es seno, ¿no? Porque tangente seno sobre coseno. ¿Listo? Quedó sencillo. Bueno, entonces acá tendríamos que B sub 1' es igual a W sub 1 sobre W. Es decir, menos W es 1. Es simplemente W sub 1. Esto es simplemente menos tangente de X seno de X. Por lo tanto, el B sub 1 es la integral. Esta toca pasarla a términos de seno y coseno. Esto es tangente seno sobre coseno. Entonces nos queda seno al cuadrado sobre coseno. Listo. Esta es sustitución simple. No, hay que pasarla a términos de una sola. Pero seno, voy a escribir la identidad. La única identidad que a uno nunca se le olvida. Así esté tomado. Coseno al cuadrado del ángulo. Seno al cuadrado del ángulo. Igual a 1, ¿no? El seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. Y separamos numerador. Entonces nos quedaría 1 sobre coseno, que es secante, menos coseno al cuadrado sobre coseno, que es coseno. Integral de secante, eso es logaritmo natural del valor absoluto de secante, más tangente. Afuera había un menos. Integral de, y aquí menos y menos nos daría más. Integral de coseno, eso es seno. Listo el V sub 1. Ahora, V sub 2. Bueno, esa sí estaba fácil, porque eso es simplemente seno X. Por lo tanto, V es la integral de seno. Se la podemos escribir de una vez. Esto es menos coseno. Y ya con eso tenemos la solución para nuestra ecuación. Bueno, todavía falta una integral, ¿no? Pues con esto tenemos que U es igual a U sub C más U sub P. Es decir, que U es igual a C sub 1 coseno X más C sub 2 seno X. Más lo mismo, pero multiplicado por V sub 1 y V sub 2. V sub 1 es este señor. Voy a escribir primero seno para que menos queden a mitad. Entonces sería seno de X menos logaritmo natural del valor absoluto de secante X más tangente X. Ese señor queda multiplicado por coseno. Ni siquiera alcanza el espacio. Si lo corro un poquito más, cae en una sola línea. Bueno,
Y ese señor está multiplicado por coseno. Más seno por v sub 2. Que nos quedaría menos coseno por seno. O menos seno por coseno. Bueno, si uno acá distribuye seno por coseno, con este seno por coseno, se cancela. Ya nos queda que u es igual a c sub 1 coseno x más c sub 2 seno x menos, voy a escribir primero el coseno. No, así en el orden que está. Logaritmo natural del valor absoluto de secante x más tangente x multiplicado por coseno x. Me dice, bueno, aquí es donde uno sabe si se ahorró algo de tiempo o no se ahorró nada de tiempo, porque u, al fin de cuentas, es el y', ¿no? ¿Qué faltaría para encontrar la solución? Pues integrar. La primera integral está fácil. C sub 1 coseno, C sub 2 seno. Está sencilla. A que me pone a pensar en la última integral. Logaritmo de secante de x más tangente de x por coseno. ¿Sí? Las dos primeras, fácil. Fácil, fácil. Pero la otra, sí somos capaces con esa integral. Esa sería por partes. Hay que derivar el logaritmo, hay que integrar coseno. Bueno, eso es lo que me ocurre. Escribiendo aquí un poquito, vamos a hacerlas fáciles. Integral de coseno, bueno, como esto tiene parámetro, ahí ya a uno no le interesa si es menos o más, porque el parámetro absorbe el signo. Entonces nos quedaría simplemente c sub 1 seno x más c sub 2 coseno x. ¿Sí? Antes que se me olvide, como estamos integrando, va a aparecer constante de integración. C sub 3. Para orden 3 parámetros. Y nos queda menos logaritmo natural del valor absoluto de secante más tangente de x por coseno x de x. Vamos a ver si la podemos hacer por partes. La podríamos llamar, no sé, a llamar a. Entonces, para A, tomamos U, no, pero U ya la tenemos muy gastada. No, pero sí más fácil trabajar con U y con V, ¿no? Bueno, una empresa es así con U y con dB, ¿no? U sería coseno. No, logaritmo. Eso es lo que queremos derivar. ¿Sí? La derivada de este señor, pues es secante. Y el dB sería coseno. La integral es menos seno. Sí, por aquí sale. Entonces, sí se pudo hacer la integral. Entonces, para que no me olvide el signo, menos logaritmo natural de secante x más tangente x por coseno de x es igual a u por v, ¿sí? Que es negativo, pero con el menos de acá va a quedar positivo, se nos va a quedar
logaritmo natural del valor absoluto de secante x más tangente x seno x. Menos, dice la fórmula, integral de u por v. Este señor es negativo, con el menos de la fórmula da positivo, pero la integral tiene por afuera un menos, termina siendo negativo. Aquí nos quedaría simplemente secante por seno. Eso sí se puede, porque secante simplemente es 1 sobre coseno, o sea, esto es tangente. Y la integral de tangente es menos logaritmo natural del valor absoluto de secante. Con el menos de que está por fuera, entonces queda positivo. Listo. Sí se pudo. Entonces ese es el riesgo, ¿no? ¿Qué tal que una integral que no se pueda? Pero aquí sí se pudo. Y con eso ya tendríamos la solución general. Ahí se puede aplicar propiedades del logaritmo, ¿no? Creo, muestre cómo era la propiedad del logaritmo de a por b. Es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. ¿Cierto? Y se podría escribir solo un logaritmo. A irse para acá. Y aplicar identidades. Eso puede quedar más cortico. Yo lo voy a dejar así como está. Bueno, en este caso sí se pudo la reducción hacer. Se ahorró tiempo. Quién sabe, no me extraer. Oiga, no, la integral no se demoró nada. Yo diría que sí nos ahorramos tiempo. Ahora, si usted la hace con, de orden 3, usted va a calcular los 4 determinantes de 3 por 3. Esos 4 determinantes son fáciles. Y las 3 integrales que usted tiene que hacer son fáciles. ¿Sí? De tarea les dejo que lo hagan por el otro lado, ¿no? Haga la de orden 3. Además, montemos la de orden 3, por lo menos. Miremos cómo quedaría sin la reducción. Ah, me gusta la línea. No. Línea mejor. Listo. Sin reducción. Quiero que sea montar el problema. Entonces, sin reducción era tercera derivada más primera derivada igual a tangente. ¿Sí? Nos quedaría, oiga, aquí me faltó algo. Me faltó colocarle el más c sub 3, ¿no? Ahora sí. Entonces, primero, y sub c. Nos vamos a la homogénea asociada. ¿Sí? Pasamos a la ecuación auxiliar.
Aquí podemos factorizar una m. Y las raíces son m igual a 0 y m igual a más o menos i. Por lo tanto, aquí nos queda, yo les voy a escribir y sub c. E a la 0x, eso es 1. Ese es 1. Y lo otro es combinación coseno-seno. Listo. Ahora, para el y sub p. ¿Qué fue lo que hizo ahí? Ahí me perdí. Escribir la solución. Mire, la primera solución particular. Sí, eso. ¿No lo Sí, quiere? sí, pero ya. Ya acá hacemos una copia. Esto sería u sub 1 más u sub 2 coseno de x más u sub 3 seno de x. Y pasamos al sistema. Entonces sería soluciones particulares 1 coseno y seno igual a 0. Deriva 0, deriva menos seno, deriva coseno. Deriva 0, deriva coseno, deriva menos seno. Igual a f, que era tangente. Aquí más que todo lo que quería era escribir la matriz. Ahí está B. Bueno, a ver, esto sale fácil. Determinante A, tosquiano. Determinante de 3 por 3. Eso se puede hacer por cofactores. Simplemente, bueno, aquí como hay una columna de ceros, trabajaría con esta columna y simplemente este determinante de 2 por 2. Esto nos da seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Eso es 1. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de cofactores? ¿No? W sub 1. Quiero escribir W sub 1. 0, 0 tangente. Coseno de x menos seno de x menos coseno de x. Y aquí eso nos da, trabajando con la primera columna, cuyos signos son más, menos, más. Estos son ceros, esto no se cuenta, entonces este señor multiplicado por este determinante de 2 por 2. Ahora que nos queda tangente y ese determinante de 2 por 2 es 1. ¿Sí? La primera integral sencilla, ¿no? Es tangente, integral de tangente. W sub 2 sería 1, 0, 0. 0, 0 tangente. Reemplazamos la segunda columna por 0, 0 tangente. Y dejamos la tercera normal. Sacamos determinante. Por lo general, uno le hace seguimiento a este señor. Aquí está fácil porque aquí también hay 2 ceros. Pero por lo general uno le hace seguimientos a este señor porque siempre va a ser ceros y al final la función. Entonces yo quiero hacerle el seguimiento a esa columna. Con la primera se podría, pero quiero trabajar con esta. Para esta columna, signos de cofactores, menos, más, menos. Entonces sería menos tangente multiplicado por el determinante de esta matriz. Esos cofactores, ¿no? Se nos queda menos tangente por coseno.
Tangente es seno sobre coseno, o sea que esto nos queda menos seno. ¿Sí? Y el W sub 3 también queda muy sencillo. 1, 0, 0. Coseno menos seno menos coseno. Y reemplazamos ahora la última por 0, 0 tangente. Determinante. Y le sigo haciendo seguimiento a esa columna de ceros. Signos para los cofactores. Más, menos, más. Se nos queda tangente por este determinante. Cofactores, ¿no? Eso es tangente, menos tangente por seno. Esa integral la hicimos ahorita, ¿no? W es 1. Entonces simplemente aquí tenemos que U sub 1, ¿quién es? La integral de W sub 1, que es tangente. Fácil. ¿Quién es U sub 2? La integral de menos seno. Fácil. ¿Quién es U sub 3? Bueno, esa es la única que tocaba hacer alguito de trabajo. Ya la hicimos. Pero también se puede considerar fácil. Entonces, fácil, fácil y fácil. 3 integrales sencillas. ¿Sí? Entonces uno hace un proceso largo, pero las integrales son más sencillas, ¿no? En cambio, cuando usted hace reducción, ¿qué hace? Comprime todo en una sola función, entonces la integral puede salir más complicada. Ese es el riesgo que puede tomar. Sí, ahí ya dejo que usted la termine. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Bueno, y esa es variación de parámetros. Entonces la otra semana vamos a seguir trabajando variación de parámetros, pero aplicadas a las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler. Donde vamos a trabajar con una ecuación auxiliar. Y vamos a hacer el proceso como hicimos ecuación auxiliar para las homogéneas con coeficientes constantes. Entonces, primer orden para encontrar una solución particular. Segundo orden para generalizar esa estructura. Bueno, para generalizar un poco. Y tercero ya la generalización total, ¿no? Es para orden n. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. ¿Sí, señor? Más o menos para cuando va quedando el parcial. Cuando estemos terminando el tema, nos falta Cauchy-Euler y nos falta modelamiento. Modelamiento sale en unas, o sea, mejor dicho, en 3 clases terminamos tema. Pensaría yo. Profe, ya está